y con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Digan conmigo, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Diga conmigo, si descuidamos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que huyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El primer tema de hoy de doctrina es el fundamento de la salvación. Diga conmigo, el fundamento de la salvación. Ok. Recuerden que en escuela de obreros tenemos que ir poniendo cada vez más fundamentos a nuestra vida, aunque ya tengamos un buen o mucho fundamento en cuanto a la palabra. Amén. Y muchas veces yo sé que este tema se enseña, por ejemplo, cuando las personas recién están comenzando en la vida cristiana y empiezan a llegar a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios los coloque. Pero yo quiero que usted entienda algo, que este tema no es tan solamente para mí, que es nuevo. Este tema es para el que lleve un año en el Evangelio. Que nosotros tenemos que recordar cuál es el fundamento de la salvación. Lo primero que dice aquí es atender con más diligencia lo que hemos oído. Primer punto. Si usted quiere crecer en la salvación que Dios le ha dado a usted por medio de Jesucristo, usted tiene que aprender a atender con más diligencia la palabra que usted recibe acá. Si usted se da cuenta de las personas que terminan dándole la espalda a Dios o yéndose de las iglesias, son gente que no prestó atención ni oyó con diligencia la palabra de Dios. Porque ese es un fundamento que tiene que estar en nuestras vidas. Hay sectores donde dicen, pero es que no es posible que si Cristo pagó con su sangre un precio tan alto, no es posible que entonces cualquier pecado del ser humano anule ese sacrificio. Entonces quiere decir que el pecado es más poderoso que el sacrificio que Cristo hizo. No. Romanos habla de eso. Y Romanos habla sobre la gracia y dice que si Cristo murió por nosotros, no significa ahora que Cristo es ministro de pecado. Sí, no quiere decir que Él murió para que nosotros vivamos en pecado. Porque como es por gracia la salvación, entonces vivamos en pecado. Porque de todas maneras, como no es por obras, como es por gracia, podemos vivir en pecado. ¿Cierto que no? Usted lee todas las epístolas, los capítulos del 6 al 8, 6, 7 y 8 de Romanos, usted va a ver ahí lo que es la vida del Espíritu y cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Lo mínimo que el Señor espera de parte de nosotros es que respondamos a la salvación que hemos recibido. Nosotros no podemos ser indiferentes a la salvación que Dios nos ha otorgado. ¿Cuánta gente hay que recibe la salvación y luego pisotea la sangre de Cristo? Estamos en tiempos finales y la Biblia habla que en esta época iba a haber el espíritu de la apostasía. Digan conmigo, apostasía. Apóstata es aquella persona que conoció un día a Cristo, conoció la fe de Cristo, la fe de la palabra de Dios, pero un día voluntariamente decide darle la espalda a esa verdad. Una persona que habiendo tenido el conocimiento de la salvación a través de la palabra predicada, un día decide darle la espalda y decir, no quiero más nada que ver con Dios, no quiero más nada que ver con la iglesia, me voy. Y no solo se van de la iglesia, se van de Dios, le dan la espalda a Dios. Escuchen esto. Muy difícilmente cuando alguien se va de la iglesia, muy difícilmente vuelve y regresa. Son poquitos los casos que yo he visto de la gente que le da la espalda a Cristo y vuelva. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay personas a las que Dios les da una segunda oportunidad. Inclusive conocemos hombres de Dios o mujeres de Dios que Dios usó mucho y en el transcurso de su vida cristiana en algún momento tuvieron un tiempo donde se apartaron de Dios. ¿Cierto? Conocemos biografías de grandes predicadores que pasaron por ese tiempo. Lo que la gente no entiende, y para muchos se les vuelve una doctrina, diga conmigo doctrina, es que la gente vuelve doctrina lo que le ha pasado a ciertas personas. ¿Sí? Como a ella le pasó, ella fue y cometió adulterio y hizo de todo, pero Dios la perdonó. O sea que yo también puedo hacer lo mismo. Eso es un peligro grandísimo, porque no todo el mundo corre con la misma suerte. Yo he visto gente que se basa en lo que le ha pasado a otros y dicen, pero vea, ese pastor que Dios usa en sanidades y milagros,
Ese pastor primero tuvo un matrimonio y luego la esposa lo dejó y luego volvió y se casó. Y hoy Dios lo está usando con multitud de sanidades y milagros. Venga y hagamos lo mismo. Dios es un Dios muy personal, diga conmigo, personal. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la salvación es que la salvación es personal. Y nosotros no podemos volver doctrina lo que le está pasando a otras personas. Repito, porque todo el mundo no corre con la misma suerte. Ahora, conozco el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, personas que pensando que podían correr con la misma suerte que corrieron esos otros, fueron y hicieron exactamente lo mismo y no corrieron con la misma suerte y perdieron su oportunidad y su bendición como Esaú. Entonces, Dios no juzga solamente el pecado, Dios juzga la actitud del corazón frente al pecado, que son condiciones muy distintas. Si usted mira el pecado de David, por ejemplo, David no perdió su salvación y David cometió adulterio y homicidio, tenaz, y la misma Biblia dice no matarás, y David mandó a matar porque hace con la mujer del otro. Eso es un pecado tenaz, pero dice la palabra que el mismo Dios reconoce a David como un hombre que fue conforme a su corazón. Ahora, ¿quién se atrevería hoy a decir, venga, yo hago lo mismo que hizo David? A ver si Dios dice que yo también soy varón conforme a su corazón. ¿Sí? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Que no es un juego. ¿Cuánta gente yo veo, cuánta jovencita que juega por su salvación? Pero ¿cuántas veces las personas provocan a Dios hasta el extremo? Personas que le dicen a uno, bueno pastor, pero ¿qué pasa si yo me voy de la iglesia? Sí, aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada. ¿Sí? Pero usted ve gente, por ejemplo, que cuando deja al Señor, por un tiempo les va bien, pero después son destruidos o se enferman o mueren repentinamente. ¿Sí? Recuerdo el caso de una persona que robó plata en una iglesia. Y el pastor de esa iglesia lo confrontó delante de todo el mundo para que confesara su pecado, se arrepintiera y devolviera el dinero. Se robó 150 millones de pesos. Hace unos 19 años, casi 20 años atrás. Eso era un montón de plata. ¿Sí? Y este pastor lo confrontó y dijo, ¿qué pasó? Y esa persona le estaba ayudando a administrar el dinero a ese ministerio en esa época. Y llegó y dijo, no pastor, es que me robaron. Y el pastor dijo, listo, yo le creo, usted es una persona de mi confianza. Pero el pastor se fue y oró. Diga, no hay nada oculto. Y él oró y Dios le dio una visión clarita de todo lo que pasó. Y luego él lo cogió un día delante de todo el liderazgo y le dijo, yo no conocí a una persona más mentirosa que usted. Usted robó esa plata, devuélvala del juicio de Dios viene sobre su vida. Y él se le alzó al pastor. Él no tuvo temor de Dios, él no cuidó su salvación y se le alzó al pastor y se fue. Y apenas se fue el pastor delante de todo el liderazgo y dijo, entreguemos a este hombre a Satanás. Y oró, dijo, Señor, con la autoridad que tú me has dado, entrego a Satanás a este hombre para destrucción del cuerpo, pero salvación del espíritu. Y este hombre a los pocos meses le dio un cáncer en la cabeza que lo mató y murió a los pocos meses. En menos de 6 meses ese hombre estaba muerto. Porque fue alguien que no cuidó su salvación. Ojo lo que estoy diciendo acá. Las cosas con Dios son más delicadas que lo que a veces la gente piensa. ¿Sí? Miren cómo Dios pelea por lo que es de Él. ¿Cuántas veces las personas toman a la ligera de hablar de un pastor o de hablar de una iglesia? O peor, ¿cuánta gente que sabe que un familiar suyo asiste a la iglesia le dice que lo pongan de tesorero, que le compartan? Pues ya que gana plata, si usted ya puede sacar algo. Usted entiende que eso no es un juego. Usted entiende que el dinero de Dios es un dinero santo, no es simplemente plata, vulgarmente dinero corriente, sino que es algo santo, porque es lo que se utiliza para la obra de Dios. Pero muchas personas creen que eso es un cuento. Entonces es donde las personas cometen errores y descuidan su salvación, se tuercen, se dañan, pueden ser destruidos. Hay que cuidar nuestra salvación. ¿Cuántas personas dentro de la misma iglesia se corrompen o dentro del mismo ministerio? Si hay un lugar donde la gente corre el riesgo de perderse con mayor facilidad, es dentro del ministerio. Yo
conocí el caso de una jovencita que conocía al muchacho, al joven que la embarazó. Y recuerdo mucho que ese joven me confesó a mi pecado y me decía, vea, pastor, en otra iglesia, claro, no en esta, ¿no? Pero en otra iglesia. Y recuerdo que me pedía mi cosa y me decía, vea, pastor, yo cometí fornicación con ella y yo la embaracé. Pero lo más tenaz de esto es que yo la embaracé a ella, pero ella sigue dirigiendo en el liderazgo. Ahorita está preparando un retiro espiritual y ella va a ir allá a ministrar, supuestamente ilusión, supuestamente liberación. Imagínense, una persona en fornicación y pecado ministrando de liberación a otros. ¿Qué les va a ministrar? Les va a contaminar, les va a transmitir el mismo espíritu de fornicación y de inmoralidad sexual. ¿Sí? Dios sacó a la luz y a esta muchacha la sacaron del liderazgo. Miren, ¿sabe cuál debió ser el paso a seguir? Cuidar nuestra salvación implica que si alguien está en pecado tiene que confesarlo. No pretender estar en un lugar de privilegio y seguir en su pecado, porque eso trae juicio. Es mejor no tener pantalones y decir, sí, pastor, mire, ¿sabe que yo estaba en pecado? Ese muchacho me embarazó. Y listo, se quita. Pero se quita juicio de encima, no es encima de entender. Pero cuántas veces las personas se enamoran más de un puesto, ¿sí? Más de una posición, y les puede venir juicios, ¿sí? A esta muchacha después le vino ruina. Era una muchacha que tenía un llamado de verdad grande, ¿sí? Al ministerio, y tenía un llamado muy fuerte, pero desafortunadamente ella no cuidó su primogenitura. Entonces tenemos que andar con temor de Dios, ¿sí? Esta fue una muchacha que la única vez que viene a 14, especialmente las jovencitas y los solteros, la única vez que entregó lo más preciado que tenía, su virginidad, con esa sola vez que ella le cogió embarazada. Y al día de hoy, ese mismo muchacho que me confesó el pecado es una persona que no le respondía a ella por su bebé, y al mismo tiempo embarazó a otra muchacha jovencita de la iglesia, ¿sí? Entonces, pregunto yo, ¿ese es tu juego? Las cosas de Dios no son para jugar, las cosas de Dios son en serio. Amén. Amén. Soltera y soltero, hombre o mujer que se acerque a usted, a espaldas del pastor y por debajo de la cuerda, es el mismo demonio que lo quiere destruir a usted. Así parezca bueno, todo pecado al principio comienza bonito, todo es bueno, todo parece santo, pero el diablo después cuando saca las garras destruye y saca la gente de la iglesia. Cuando yo conocí a la pastora, cuando conocí a mi esposa, lo primero que yo hice fue hablar con mi pastor y hablar con los pastores y hablar con el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Yo fui de frente y fui abierto. Muchas veces eso generó murmuraciones y chismes porque mucha gente se enteró. Pero hoy día nosotros estamos acá porque nosotros fuimos sinceros y no hicimos nada en lo oculto, nada a escondidas. Dios no perdona en caer en pecado cuando no está bajo cobertura, pero el día que uno se saca de la cobertura corre el riesgo no solo de caer en pecado, sino de descuidar la salvación. El tercer punto dice, la salvación fue confirmada, digan conmigo, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ojo acá, que confirman que el Evangelio es real, esto último, ¿sí? Porque físicamente ninguno hemos visto a Cristo resucitado, pero la mayor prueba de que Jesucristo resucitó es que él dijo, les conviene que yo me vaya. Él se refería a ir al cielo, ¿sí? ¿Dónde está Jesús? ¿Cierto? Muchos dicen que está en mi corazón, amén. Pero lo que realmente tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser interior, se llama el Espíritu Santo. Porque Jesucristo físicamente está a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Entonces, Jesús dijo, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, pero Él va a estar con ustedes todos los días. Porque Jesús dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y luego se fue. Piensa eso, dice, voy a estar con ustedes todos los días, pero se va. Porque iba a estar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha confirmado esa salvación con señales. ¿Cuántos han visto señales en
de Dios. Amén. Si se predica la palabra como es, tiene que haber señales. Amén. ¿Cuánta gente hay que dice, yo solo estoy en un lugar donde solo se habla la palabra, porque yo solo le quiero dar la palabra? Corren un riesgo, son personas que pueden caer en legalismos, ¿sí? Porque la sola letra, la letra mata, dice la palabra, pero el espíritu vivifica, diga, vivifica. Entonces, la letra muerta sin espíritu es religión, es letra muerta. Pero Jesucristo dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Y lo que manifiesta que la salvación que hemos recibido es real y es genuina, se llama Espíritu Santo. Amén. Otra manifestación del Espíritu Santo es que se hagan prodigios, ¿sí? La misma iglesia en sí es un milagro. Solo el Espíritu Santo levantó una iglesia, solo el Espíritu Santo levantó un ministerio cuyo único objetivo sea predicar a Jesucristo y traer salvación a la humanidad. Solo lo hace el Espíritu Santo. Esto no es de hombres. Esto no es de hombres. Amén. Amén. Esto no es obra de un hombre. Esto no es obra de un líder, de un pastor. Esto es obra del Espíritu Santo. Diga, diversos milagros. ¿Qué manifiesta que el Espíritu Santo está en un lugar? Que ocurran diferentes tipos de milagros. ¿Sí? Recuerden que el milagro es la intervención sobrenatural de Dios en un acontecimiento natural. No es lo mismo milagro que sanidad. Por ejemplo, para aquí muchos han visto un milagro, para muchos es un milagro que alguien no tenga los estudios porque no tuvo la plata para estudiar, para ocupar ciertos cargos en una empresa, pero por la gracia de Dios se ha colocado en esos lugares. Eso es un milagro. Hay muchos milagros. Luego dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo va a repartir como Él quiere. Pero Él va a repartir a aquellos que cuiden su salvación. Padre, te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a recordar el fundamento de la salvación. Te pedimos que nos des la gracia, que nos des el favor de ser sostenidos por tu Espíritu Santo en esta tierra, Señor. Guárdanos todos los días de nuestra vida para que podamos caminar como tú nos has mandado a caminar. Señor, enséñanos a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. Guarda nuestro corazón, Dios, como dice tu palabra, de no atender o de no escuchar diligentemente tu palabra para deslizarnos o para caer. Ayúdanos con más atención a escuchar, a oír la palabra que aquí se enseña y se predica, para tener el fundamento correcto y nunca resbalar todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación y a recordar, Dios, cada manifestación de parte de tu Espíritu en nuestras vidas, que hace evidente que la salvación es una realidad en nuestras vidas. La gloria es para Dios. Gracias, Señor. Amén.